Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo algo que me habéis pedido siempre, pero yo nunca me he sentido preparada para contar. Y es mi posparto, cómo lo viví, cómo a día de hoy lo sigo viviendo y cómo fue mi recuperación, cómo lo llevé emocionalmente. Así que nada, espero que os guste, espero ayudaros un montón y dentro vídeo. Vale, antes de nada, yo he subido unas historias a Instagram, ¿vale? Preguntándoos a vosotros las dudas que tengáis sobre el posparto, así que voy a sacar primero estas de aquí y luego ya... Uy, esperar un momento. Primero voy a sacar las de aquí, ¿vale? Que tengo aquí el móvil por eso, y luego ya voy a contar lo que es mi experiencia en sí, para poder ayudar a todas las personas que yo pueda. Lo primero, ¿cuánto peso subiste en el embarazo? Yo en el embarazo, justo cuando yo me quedé embarazada, es la época de mi vida en la que yo más pesaba. Yo nunca había pesado tanto, que no digo que sea mucho ni que sea poco, que no quiero que haya confusiones, pero es en el momento de mi vida en el que yo más pesaba. Y subí como unos 10 kilos, 11 kilos, no mucho más, que para ser un embarazo de gemelos no es mucho. Y la verdad es que bien, no fue tampoco mucho. ¿Cuánto tardaste en recuperarte? A ver, emocionalmente como que la recaída viene después, ¿no? Cuando ya estás en casa y dices, wow, la que tengo encima. Pero lo que es en recuperarme físicamente de mi herida, me operaron, bueno sí, porque al final es una operación, pero me operaron no me acuerdo si cayó un miércoles o un jueves, y justo la semana siguiente me quitaron mis grapas. Yo no tuve ningún tipo de molestia, de dolor, nada, absolutamente nada. Tuve una recuperación maravillosa y yo siempre he dicho que con cesáreas como las mías tendría mil hijos más. Marcas que recomiendas: cojín de lactancia, compresas, pañales, vale. Marcas que recomiende yo de pañales, míos no, porque yo no, hay gente que mancha tanto que usa pañales. Yo en mi caso no fue necesario porque manché muy poquito y usaba las típicas compresas de Evax y ya está. Pañales de las niñas, por ejemplo, usé desde el primer día Dodot hasta el último, hasta el día de hoy, que sigo utilizando Dodot, porque son los únicos que es que los demás les han llegado a hacer heridas. Los de Mercadona, por ejemplo, les llegaron a hacer heridas. Lilidu también me ha ido muy bien y esos son los mejores, Lilidu y Dodot. Chapo por ellos. Siguiente pregunta. No, cojín de lactancia no utilicé. Luego os contaré cómo fue mi proceso con la lactancia, pero como fue un poco catastrófico, pues no lo utilicé y directamente no me lo compré. Es algo que dije, bueno, ya si lo necesito me lo compraré, pero como no lo llegué a necesitar, pues no me lo compré. ¿Cómo te sientes mentalmente? Mentalmente, lo que es una vez da salud, pues yo sufrí violencia obstétrica, algo que yo en ese momento no sabía que lo estaba viviendo, pero sí, lo viví. Y yo no sabía que no te presenten a tu bebé en el momento que tú te levantas de la anestesia se considera violencia obstétrica. O sea, mis hijas nacieron a la 1:10 de la mañana y yo no las conocí hasta las 11 de la mañana del día siguiente, porque los médicos de guardia estaban durmiendo o esperando urgencias y no podían dedicarme un minuto a subirme a planta, porque claro, como yo habría pues alguna madre más, y me dejaron en reanimación toda la noche despierta, histérica, intranquila, aunque yo en ningún momento traté mal a ninguna enfermera ni les exigí que me llevasen, porque yo pensaba que era algo normal, y luego ya pues informándome entendí que no. Es algo que yo pensaba que era normal, pues como os he dicho, y resulta que no es normal y que se considera violencia obstétrica. Entonces eso es algo que en el momento me machacó mentalmente, y a día de hoy ya me encuentro mejor. Ha llegado un punto pues que te adaptas a la situación, te adaptas a tus cargos, no sé, es como que ya introduces a tus hijas en tu vida, pero al principio es un choque muy fuerte porque tú nunca has tenido un cargo tan fuerte hasta que no eres madre. Cuando eres madre dices, esto es responsabilidad de la buena,
pero antes pues tú vivías tan tranquila, como mucho tenías que dar de comer, de beber, caricias, paseos al perro, pero no mucho más. Y la verdad es que es un cargo muy fuerte y pues eso, hasta que no lo conoces de cerca, no lo tienes ya en casa, tú no lo ves. Y en el médico, por ejemplo, pues yo estuve muchos días, fueron muchos días entre 4 paredes. ¡Sáquenme de aquí! Yo, las niñas y Carlos, llegó un punto que ya yo discutía con Carlos por todo. Un descontrol total, pero al final eres primeriza, tienes 2 bebés ahí que tú no has tenido, pues eso, que tú no has tenido eso nunca antes, y la verdad es que asusta, da miedo, pero poco a poco eso va pasando, te vas haciendo a ello, y yo creo que es un proceso de maduración como súper rápido, ¿no? Tanto para mí con 20 años como para una persona con 30, como para una persona con 40, si es primeriza le va a pasar esto, incluso con un segundo hijo creo que también podría pasar. ¿Manchaste mucho tiempo al ser cesárea o no se mancha? Sí, sí se mancha. Yo no sé en otros casos, pero en casos como el mío manché muy poquito. Imagino que en un parto hubiese manchado mucho más porque es desde ahí, ¿no? Pero yo al ser en la tripa la verdad es que no tuve problema ninguno. Y manché súper poquito y la verdad es que eso, como os he dicho antes, con compresas normales de Evax, de Ausonia o de las que uséis en vuestras reglas normales, es con lo que yo usé toda la cuarentena. Ahora os voy a contar cómo lo viví yo en primer plano, en primera persona, sola con mi pareja y con 2 bebés, ultra pequeñitas. Bueno, fue un poco difícil, así que os lo voy a contar tal y como fue. Yo ingresé a las 4, bueno, yo a las 4:30 rompí aguas, ya lo sabéis, y a las 7 de la mañana ingresé en el hospital, bueno, entre que me ducho, me preparo, me voy, llego, ingreso, total. Yo estaba ingresando a las 7:30 de la mañana y hasta las 12 de la noche no di a luz. Como ya sabéis, fue un parto por cesárea y no me cosieron, que he visto que últimamente, a día de hoy, se sigue cosiendo con hilo. Hay gente que se lo hacen con pegamento, pero en mi caso fueron con grapas. Me pusieron 15 grapas, justas, 15. Y como os he dicho, a mí me las ponen un miércoles y me las quitan un miércoles, o sea, al miércoles siguiente, y yo según subo a planta me presentan a las niñas y me dice la doctora: bueno, ahora pasamos e intentamos incorporarte y que des un paseíto. Pues yo estaba con mis hijas y tenían hambre y mis hijas no cogían bien mi pecho, entonces me fui a la sala de lactancia que hay allí en el hospital andando y me fui a sacar leche, y cuando me crucé con la doctora por el pasillo me dijo: ¿qué haces andando? Y fue como, uy, es que a mí no me dolía nada y he andado, o sea que fue algo que no me molestó en ningún momento. Sí es cierto que al plegar y todo eso pues había molestia, pero lo que es un dolor no lo he tenido. Yo iba muy asustada a lo que es la cesárea. ¿Por qué? Porque una semana antes había dado a luz una amiga mía que notó todo el proceso de la cesárea, desde que la rajan de un punto a otro, desde que la cosen de un punto a otro, todo lo notó. Entonces yo, después de haber escuchado eso, que mi amiga me lo ocultó, pero obligué a mi madre a contármelo, después de escuchar eso, yo iba así, pero aún así, estando en la sala de paritorio, yo pedía a gritos que por favor que me hiciesen una cesárea. Y como ya sabéis, mi anestesia fue una anestesia general, me durmieron absolutamente entera, porque a la que me fueron a rajar lo noté y dije: duérmeme, porque lo estoy notando y no lo voy a aguantar, no quiero tener de recuerdo del nacimiento de mis hijas una pesadilla. Y así fue, me durmieron entera, lo entendieron en todo momento y nada, o sea, el tema de la recuperación física lo pasaría 1000 veces más. Ahora, mentalmente para mí fue un poco frustrante lo que es la primera etapa de la maternidad, lo que quiere es lactancia,
colecho, todo eso fue una locura, una santa locura. Mis hijas los primeros 2 meses o así durmieron juntas en el mismo Moisés. Yo las daba pecho, pero las complementaba con fórmula porque es algo que en el hospital hicieron muy mal, que es en vez de enseñarme a mí y venir y ayudarme a ponerme a mis hijas al pecho, me daban un biberón y me decían, venga, vamos a darles el bibi, que les toca el bibi. Y no, yo les agradezco mucho que me hayan hecho eso, pero no, yo lo que necesitaba es que mis hijas se acostumbrasen a que se tenían que agarrar a mi pecho. Yo, primeriza, sin ningún tipo de idea, pues obviamente si el médico me está diciendo que mi hija necesita un biberón, yo le voy a dar un biberón, porque es lo que el médico me dice, y si me lo dice el médico supongo que será lo mejor, y como es lo mejor, pues yo lo quiero para mis hijas, y pues no. Luego ya te das cuenta de que no, que lo mejor es que tus hijas se hubiesen acostumbrado a tu pecho y ya está. Pero como no ha sido así, tampoco soy peor madre, no me lo considero y estoy súper orgullosa de haber criado a mis hijas a base de leche de fórmula porque se han criado sanas, sanísimas y no pasa ni media. Luego, en cuanto a lo que es estereotipos de la maternidad, lo vamos a llamar. ¿Por qué estereotipos? Porque parece ser que la maternidad tiene unos escalones. Hay que ser madre a partir de los 27, hay que dar leche materna sí o sí, hay que dar purés sí o sí, todo así. No. Tú le das purés a tus hijos, yo le doy sólidos, tú eres buena madre y yo también. Tú le das a tu hijo leche materna, yo le doy leche de fórmula, tú eres buena madre y yo también. Y es algo que al principio es como, joder, no dejan de caerte críticas, que si ahora la prima de fulanito, luego la tía de menganito, luego tu prima, luego tu vecina y luego no sé qué, critica todo, absolutamente todo. Que por qué le pones las vacunas de pago, que por qué le pones las 3 dosis en vez de las 2 dosis. O sea, todo es criticable, estamos en un mundo con una sociedad que a día de hoy es una santa mierda. Y pues eso, al final es como una lluvia de críticas, pero yo siempre he sido una persona que las críticas me han resbalado totalmente. Y la verdad es que es algo que he agradecido mucho en este proceso porque si no me hubiese hundido más y mi depresión posparto hubiese sido una gran depresión posparto. El tema de depresión posparto, yo no soy consciente de que sufro una depresión posparto hasta que este año, en septiembre, he decidido ir al psicólogo, bueno, retomar el psicólogo, porque ya os he contado en el anterior vídeo que yo voy al psicólogo de normal. Y bueno, el psicólogo me dio unas vacaciones y yo lo dejé, ya no retomé. Y en septiembre yo me doy cuenta de que la vida está pudiendo conmigo y que necesito retomar el psicólogo. Y estando allí yo no hablaba, yo estaba sentada así en un sillón que tiene mi psicólogo y me ahogaba con mi propia ansiedad, no paraba de llorar, solo podía llorar. Y mi psicóloga me dijo, Tania, tienes depresión posparto, tienes que mirártelo, tienes que medicarte, tienes que tomarte un antidepresivo y tienes que calmarte porque así no vas a llegar a ningún lado. Total, que yo empiezo a tomar mis antidepresivos, los dejo porque después de tomar el antidepresivo, mientras lo estoy tomando, entro en anorexia nerviosa, por lo que en menos de 2 meses pierdo 10 kilos. Otra vez caemos en lo insano y todo esto pues sí, es un poco derivado del tema de la maternidad. ¿Por qué? Porque yo doy a luz, mis hormonas se revolucionan, tengo un cargo muy grande encima y todo eso me provoca una depresión posparto. La depresión posparto se intenta solucionar con un medicamento y el medicamento me deriva una anorexia nerviosa, por lo que yo dejo el medicamento y desde el día que digo o te quedas en un esqueleto o lo dejas y tiras adelante y eres fuerte y luchas, o es que te vas a hundir. Si no es de anorexia, es de depresión, y si no... Entonces yo un día digo, hasta aquí, se acabó, voy a hacerlo bien. Las cosas de las niñas. Mis hijas, por ejemplo, ahora mismo están pasando la crisis del año y yo la crisis del año me la estoy tomando. ¿No quieres comer? Bueno, quien no lo sepa, en la crisis del año los bebés dejan de comer, no quieren comer. En mi caso, por ejemplo, hay niños que les pasa con el sueño. Mis hijas han dejado de comer, no quieren nada. A la hora de la comida solo quieren leche. ¿No quieres tomar nada? No tomes nada. Lo peor que puedes hacer con un niño es forzarle, y yo ya me he dado por vencida porque si no me voy a volver absolutamente loca perdida y no puede ser. Entonces me lo he tomado con calma y he dicho, ¿no quieres comer?
ya se te pasará, es una crisis más, vamos a olvidar este momento, vamos a relajarnos, come tú y luego si ella quiere comer se la dará de comer y ya está. Luego, por ejemplo, con el tema de andar, que ahora una anda, que ahora la otra no anda, que ahora una tira el pelo a la otra, que ahora a la otra le sale un diente, bueno, otra cosa igual, los dientes. El tema dientes, todo el mundo, ¡ay! Tienen 1 año y no tienen dientes. Se lo has dicho al médico, has ido a que se lo vean. Otra vez más, estereotipos de la maternidad. No he ido al médico, no, mis hijas van más lentas en eso. Mis hijas no tienen dientes, pero con 10 meses estaban andando. Otros niños con 10 meses tienen la boca que parece que les van a salir las muelas del juicio, pero no dan ni un paso. Y eso va a ser así siempre, porque cada niño va a su marcha, no tienen prisa, son niños que están aprendiendo, que están creciendo, que su cuerpo madura, que su cuerpo va despacio, que su cuerpo va deprisa, cada uno es un mundo totalmente diferente. Yo tengo un grupo de mamás en el que cuando una pregunta, por ejemplo, si una dice, ¿a qué mes le salió vuestro primer diente? A una a los 4, a la otra a los 5, a la otra a los 8, a la otra al año y medio, a la otra a los 18 meses, así, o sea, que al final lo que es mi posparto mentalmente ha sido como una macedonia de sentimientos encontrados por todos lados, porque como ya os digo, es algo nuevo, o sea, es algo nuevo que hay que aprender a gestionarlo. A mí me ha costado 1 año aprender a gestionarlo, pero lo importante es que he aprendido y ya está, es con lo que me quedo. Por cierto, me estoy dando cuenta ahora viendo aquí la pantalla lo bonito que ha quedado mi cuadro, que quien lo haya visto por Instagram sabe que es de la amiga de mi madre Luz y bueno, que os dejo su Instagram por si acaso. Y ahora os quería hablar del tema de la recuperación en cuanto a volver a mi cuerpo. Vale, esto es un miedo que nos invade creo que al 90% de las mujeres y es cómo quedará mi cuerpo después de parir. En mi caso, he hecho un Cristo. Pero no pasa nada porque todo tiene solución. ¿Lo aceptas? Bien. ¿No lo aceptas? No pasa nada. Hay que aceptarse porque no te queda otra, porque la única solución es operarte. Que te operas, divino, pero hay gente que no se lo puede permitir. Entonces lo mejor es aceptar tu cuerpo y aceptar cómo ha quedado. Quien me sigue y ve mis historias sabe cómo es mi cuerpo, cómo ha quedado. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Mirad. A ver. Este es mi cuerpo a día de hoy. No me avergüenza para nada, aunque es cierto, no lo niego, que me encantaría someterme a una abdominoplastia con liposucción. He pedido hasta presupuesto, he seguido esta consulta, pero de momento pues no puede ser, no soy millonaria y no me lo puedo permitir y tampoco me puedo permitir el ahorrar para ello, aunque algún día me lo haré. En cuanto al peso, yo siempre he rondado los 65 kilos, era una chica, bueno, siempre he sido una chica con la espalda muy finita, con una cadera súper ancha, con unas piernas súper anchas, con una cintura así, o sea, eso ya no está, eso ya se fue, eso era con 16 años, ahora con 18 he sido madre y tengo una espaldita, un cinturón y un culazo y unas piernazas y bueno, eso es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora en vez de pesar 65 peso 70 kilos. ¿Que está mal? No, no está mal, 70 kilos no están mal, pero las proporciones de mi cuerpo han cambiado, igual que ha cambiado mi pecho, ahora está escurrido, antes yo tenía el pecho en su sitio y todo ha cambiado. Por eso, repito, que lo mejor es aceptarse. Yo cuando me quedé embarazada pesaba 70 kilos, cuando cuando ya iba a dar a luz pesaba 83 y he estado 1 año entero pesando 83 kilos. Yo no entiendo por qué el día que salí del embarazo, o sea, del parto, del hospital, llegué a casa de mis tíos para ver cuánto peso había perdido yo. No había perdido nada. No sé si es que se dejaron otros 2 bebés dentro. Yo se lo decía a mi madre, mamá, que venían 4 y me han dejado 2 dentro, porque esto no lo entiendo. Total, que no me quitaron nada de peso, absolutamente nada, pero bueno,
lo asumí, que me iba a quedar con esos 10 kilos de más y que ya era trabajo mío perderlo, porque yo debe ser que no tenía placenta, que no tenía líquido amniótico, que no tenía bebés, que no tenía nada, tenía grasa, porque es lo único que se me quedó a mí. No sé por qué, no he escuchado a nadie que le haya pasado esto, pero a mí me pasó. Entonces en septiembre yo siempre he sido una chica que, yo que sé, que le ha gustado cuidarse, que le ha gustado gustar, que le ha gustado verse bien, y yo ya no me veía bien. Yo iba por la calle, en mi pueblo por ejemplo tiene muchas cuestas, intentaba subir una cuesta y la subía así, o sea, me dolía las rodillas, me dolía la cabeza, para mí era un sobrepeso al final que dije hasta aquí. Y bueno, como ya os he dicho, pues sufrí una anorexia nerviosa, entre el trabajo, la casa, las niñas, la situación con mi pareja, el no estar donde mis padres, todo era más difícil. Entonces sufrí una anorexia nerviosa que me hizo perder 10 kilos y bueno, ha sido de la única manera que yo he bajado de peso y la verdad es que no estoy orgullosa de la manera que lo he conseguido. De lo que estoy súper orgullosa es que también, es que justo en el momento que yo cogí la anorexia nerviosa había decidido perder peso y había dejado la Coca-Cola totalmente, o sea, yo era una chica que se bebía unos 3 litros de Coca-Cola diarios, sí, 3 litros de Coca-Cola diarios. Y dije, hasta aquí, Tania, cuando te apetezca una Coca-Cola te bebes medio litro de agua, y así lo hice. Cada vez que me apetecía beberme una Coca-Cola me tomaba medio litro de agua y es de la manera que yo fui eliminando el azúcar un poco de mi vida. Siempre he odiado la sacarina y cambié todo el azúcar por sacarina y ha sido la única manera que yo me he podido desprender de mis kilos de más. Ahora todavía me quedan, ojalá que 10, pero no voy a llegar a los 60 ni de broma porque mi cuerpo ya no sé el que era. Pero bueno, sí que me gustaría porque es como me veo bien, porque es como yo he sido siempre, pero no sé si será posible. Así que nada chicos, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si es así me deis un like, os suscribáis y lo más importante, que lo que más me gusta, ya lo sabéis, que me dejéis un comentario lleno de amor y no de odio, que últimamente recibo alguno con odio y me aburren mucho. Y nada, ideas, yo que sé, si tenéis alguna idea de algún vídeo, si os gustaría ver algo en especial en el canal, aquí estoy. Sabéis que me encanta absorber toda vuestra información y empaparla aquí, o sea, yo me empapo de información y la exploto aquí delante de la cámara y me hace súper feliz. Así que nada, os he dejado el enlace del perfil de la chica que me ha hecho el cuadro en la descripción y nada, que también tenéis mi Instagram y mi TikTok por si me echáis de menos, que solo aparezco 2 veces en semana por aquí. Y nada, que os espero en comentarios y os quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Laura, te quiero!